Aprovecho de saludar también a quienes vean el video después y a quienes están entrando ahora, Geraldine también, Raúl viene entrando. Lo primero que quisiera mencionar, chicos, es que les debo varias cosas. Y lo primero que les debo es la grabación de tres clases. Les debo la grabación de tres clases, más la grabación de hoy. Ya, yo no subo las clases desde el 26 a YouTube. Y eso tiene que, las voy a subir hoy día. La verdad es que la semana pasada y la semana anterior a la pasada tuve con muchísimo trabajo. Yo estoy terminando un máster, eh, y el trabajo final, digamos, que es como la tesis del máster, me tomó harto tiempo de mis días en revisarlo, cambiar lo que había que cambiar, o sea, mejorar. Y eso me quitó a lo mejor tiempo de cosas más cotidianas como subir las clases. Así que mis disculpas del caso, obviamente, y a partir de hoy van a tener las clases. ¿Por qué lo digo? Porque tienen control. La próxima semana es de receso y ya la semana que sigue del receso tenemos la P2, ¿ya? Eh, pero tampoco por eso vamos a perder nuestro tiempo y voy a comenzar revisando lo último que quedó del apunte 9 porque eso lo otro no hemos recuperado una de esas clases. Que se las tengo que subir, digamos, esa grabación aparte para que vayan recuperando. O recuperemos el tiempo de clases que no se realizaron. Nosotros teníamos el teorema particular de Tales que nos decía que era posible transmitir congruencias entre rectas paralelas. O sea, las rectas paralelas transmitían congruencias entre segmentos o entre rectas oblicuas, no sé, cualquier tipo de rectas. Y habíamos demostrado ese, ese teorema a partir de las propiedades de los paralelogramos y la congruencia de triángulos. ¿Ya? Y nos tomó su tiempo en hacer esa demostración porque quería mostrar eso con detalle. A partir de ese teorema estaban estos corolarios del punto medio de los segmentos de un triángulo y cómo dividir un segmento en n partes iguales. Entonces se pueden dividir segmentos en distintas secciones. Recuerden, por favor, entonces, revisar la unidad 4 del libro de geometría, que ahí se habla de paralelismo, de semejanza, etcétera. También se habla de la división de un segmento. Ahora, esa división la vamos a poder hacer inclusive en una cierta proporción, en una cierta razón, a partir del teorema, para nosotros el teorema 38, el teorema general de Tales. Tres rectas paralelas intersecadas por dos rectas, cualquiera determinan segmentos proporcionales. En otras palabras, si en la figura 1, en la figura L1, L2 y L3 son paralelas, entonces AB sobre BC, estos segmentos de acá, son proporcionales a B', A', B' sobre B'C', sobre estos dos. ¿Ya? Y la demostración necesita dos casos, ¿ya? Habíamos, o teníamos estas definiciones de segmentos proporcionales, o la proporción, y la idea de segmentos que son conmensurables o inconmensurables. Y antes de ver estos dos casos, quisiera hablar un poquito sobre la conmensurabilidad y la inconmensurabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un cuadrado. Vamos a quitar la cuadrícula. En un cuadrado. Este cuadrado tiene lado. Y vamos a decir que tiene lado 1, es decir, el lado de este cuadrado es la unidad de medida. Y lo comparamos con su diagonal. ¿Cuánto medirá la diagonal de este cuadrado si el lado es 1?
¿Cuánto medirá la diagonal si el lado es 1? No me acuerdo, profe. Por teorema de Tales, o sea, de Pitágoras, debería ser raíz de 2. Raíz de 2, Matías, muy bien. O sea, si el lado del cuadrado mide 1, su diagonal mide no, esto no es látex. Si el lado del cuadrado mide 1, su diagonal mide raíz de 2. Y ahí es donde está la pregunta. Hay una demostración súper antigua que dice que la raíz de 2 es irracional. Es decir, el lado del cuadrado y su diagonal entre sí son inconmensurables. El lado del cuadrado y su diagonal son inconmensurables. Son inconmensurables entre sí. Es decir, no hay una unidad de medida que haga que los dos sean racionales. O uno es racional o el otro es racional, pero no ambos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a suponer. El primer caso que vamos a tener es si R es racional. O sea, si la división entre AB y BC es racional. Si son racionales, si son conmensurables, ellos tienen una medida U en común, tal que R es igual a M sobre N. Es decir, ambos segmentos medidos bajo esta unidad de medida tienen longitud natural. Usando el teorema de Tales, teorema, a ver, sería teorema 30 y teorema 36, usando el teorema 36 sobre las unidades de medida, dividimos los segmentos AB, el teorema sobre las unidades de medida, dividimos el segmento AB en M partes y BC en N partes. Y así, mediante el teorema de Tales, en su caso particular, obtendremos el resultado deseado. ¿A qué va esto? ¿O qué quiere decir esto? Que teniendo las tres rectas, pero esta tiene que ser paralela. De tal forma, o sea, estas están ubicadas de tal forma que se generan, o las longitudes de las rectas son son racionales, son enteras. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 y aquí 4. Si divido esto en 3 partes iguales, y aquí lo voy a hacer de forma bien pedestre, 3 partes iguales, y en 4 partes iguales de la misma longitud de las de arriba, y hacemos las respectivas paralelas, esas paralelas transmiten por el teorema particular de Tales hacia acá las mismas unidades o longitudes. Es decir, este segmento también va a valer 3 y este segmento también va a valer 4. Entonces van a estar en proporción de 3 a 4. Eso dice este caso racional.
Pero el segundo caso es el caso en que AB sea irracional dividido sobre BC. En el caso que sea irracional. Y aquí es donde debo detenerme y preguntarles, jóvenes, ¿conocen la propiedad de Arquímedes? De los números reales. Me suena, pero no que recuerde. Ya, obviamente hay que repasar eso o por lo menos echarle un vistazo. A ver, la propiedad de Arquímedes está relaciona los números naturales y los números reales. Les decía, la propiedad de Arquímedes relaciona los números reales y los números naturales. Hagamos una inspección básica de la propiedad de Arquímedes. Propiedad de Arquímedes. A ver. En álgebra abstracta y análisis, la propiedad arquimediana es una propiedad que posee ciertas estructuras algebraicas, como por ejemplo algunos grupos o cuerpos ordenados o normados. En los reales son un cuerpo ordenado y normado. De manera informal, esta propiedad de no poseer elementos infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Ah, infinitamente grandes e infinitamente pequeños. ¿Ya? También se entiende como un axioma. ¿Qué dice esta propiedad en general? Dice que para todo número real, para todo x en, en R, para todo x en R, existe un n en los naturales, tal que n es menor o igual, es menor o igual que x, y esta es una forma de decirlo, x es menor o igual que n más 1. No sé si alguien me puede decir qué en el fondo qué dice esto, qué significa esto. Lo vamos a poner aquí entre paréntesis. Esta es una forma de escribir el axioma de Arquímedes o la propiedad de Arquímedes para los números reales.
En el fondo dice que para todo número real, hay un natural que está justo antes de él, pero su sucesor está justo después. O sea, todo número real está encerrado por dos naturales consecutivos. Eso dice la propiedad arquimidiana en el caso de los números naturales y reales. ¿Qué nos sirve a nosotros o cómo la vamos a usar nosotros? Porque si m y n son enteros positivos tales que yo puedo acotar esta división que es irracional, pero es un número real, por una división entera o una división natural. Es decir, la puedo acotar por un número racional. Entonces, esta también va a acotar al A' sobre B'. O sea, eso vamos a intentar demostrar. Para ello dividimos el segmento BC en n partes iguales, cada una de longitud U, de modo que la longitud BC sea n por U. Luego se consideran m segmentos congruentes de longitud U desde B hacia A, lo que determina cierto punto D, porque este segmento es menor, que está entre A y D. O sea que en el fondo lo que vamos a tratar de demostrar es que esta relación de desigualdad con las rectas paralelas se transmite del otro lado. ¿Ya? Es decir, si tenemos nuestras rectas paralelas cortadas por dos transversales, y sabemos que al dividirlas, por ejemplo, nos va a generar un cierto puntito por aquí, porque es menor esa división, este se va a corresponder con otro puntito que también está por acá. Eso estamos diciendo. ¿Ya? Bueno, sabemos que dB sobre BC es igual a M sobre N, por la forma de construirlo. Y por hipótesis, M sobre N es menor que AB sobre BC. Así que, por tanto, dB sobre BC es menor que AB sobre BC. Esto implica que D está entre A y B. Trazando rectas paralelas a los puntos de división, encontramos en A', B' un cierto D' que se corresponde con D, y podemos deducir que A' y B', que D, este D' está entre A' y B'. Es decir, esta eh, desigualdad se transmite del otro lado. De forma análoga, podemos decir que una relación de superioridad, una desigualdad, donde M sobre N es mayor que AB sobre BC, se puede transmitir del otro lado. Ahora, estamos en condiciones de demostrar el teorema de Tales usando el hecho de que los números irracionales son límites de sucesiones de números racionales. Existen las siguientes sucesiones, R pequeño y R grande sub n, tales que la sucesión pequeña acota a B sobre BC de forma inferior y R mayúscula acota a B sobre BC de forma superior. Se acotan. Por lo demostrado en los puntos anteriores, podemos afirmar que estas relaciones se transmiten acá. ¿Ya? Y pasando al límite de sucesiones, suponiendo que estas sucesiones convergen en AB sobre BC, podemos decir que en el infinito, al ser ambos AB sobre BC, y por el teorema del sándwich, podríamos deducir que AB sobre BC es igual a A'B' sobre B'C'. O sea que
en cualquier caso, ya sean racionales o irracionales, las rectas paralelas determinan segmentos proporcionales. Eso dice el teorema de Tales en general. Ya. No es una demostración fácil ni de deducir ni de procesar. Así que queda la tarea de mirarla, entenderla, reescribirla, analizarla. Yo sé que no es algo muy sencillo. ¿Ya? Este apunte está en el aula virtual, como también está el apunte número 10, que es el que vamos a comenzar a revisar ahora. El apunte número 10 es muy importante. La idea es que lo revisemos entre hoy y mañana. Bueno, si lo alcanzamos a revisar hoy sería fantástico. Es sobre semejanza de triángulos y como pueden ver acá, termina con el teorema de Pitágoras. Es decir, con esto de la semejanza de triángulos se puede eh, demostrar el teorema de Pitágoras. Es decir, que en un triángulo rectángulo ocurre que A' sobre la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué podemos decir sobre la semejanza? Que dos triángulos, esta definición, dos triángulos ABC y A'B'C' se dicen semejantes si sus ángulos son congruentes, es decir, el ángulo en A es congruente con el ángulo en A', el ángulo en B es congruente con el ángulo en B' y el ángulo en C es congruente con el ángulo en C'. Y los lados opuestos a ángulos congruentes ahora son proporcionales, es decir, que AB sobre A'B' es igual a AC sobre A'C', ojo ahí, y BC es y es proporcional a BC sobre B'C'. O sea, hay una cierta constante de proporción aquí. Ahora, al igual que la congruencia, que ahora podríamos decir que la congruencia es un caso particular de la semejanza en donde la constante de proporción es 1, y al igual que la congruencia, es conveniente tener criterios de semejanza, es decir, cantidad mínima de información para saber que dos triángulos son semejantes. Lo otro interesante de demostrar o de mirar es que no hay un axioma de semejanza. Hay definición y los criterios. El teorema 39, que es el primer teorema de semejanza, dice que si dos triángulos tienen sus lados respectivos proporcionales, entonces son semejantes. Y la demostración, hay una pequeña indicación, pero la idea es que la demostración la hagan ustedes. Dice, al ya tener la congruencia de la semejanza, o la proporcionalidad en realidad, la proporcionalidad, la proporcionalidad, solo bastaría demostrar la congruencia de los ángulos. Congruencia de los ángulos. Para ello bastaría, aquí no se utiliza, para ello
Basta con superponer los triángulos y demostrar que los lados no coincidentes son paralelos. Esto se puede deducir a través del teorema de Tales. Al, por los teoremas de paralelismo, la congruencia de los ángulos. Y debería ser relativamente sencillo. A partir de este, dice el teorema 40, una recta que divide a los lados de un triángulo proporcionalmente es paralela al tercer lado. Este es un corolario del teorema 39. El teorema 41 dice que si dos triángulos tienen un ángulo congruente y los lados que forman los ángulos proporcionales, entonces son semejantes. Aquí podríamos decir que este primer teorema es el criterio lado, lado, lado de semejanza. Y el segundo, el 41, este teorema 41 dice que si dos triángulos tienen un ángulo congruente, los lados que forman el ángulo, el ángulo, el ángulo proporcionales, entonces son semejantes. Este podría ser el criterio ALA, ángulo lado, digo LAL, LAL, lado ángulo lado de semejanza. Y es que la demostración tampoco es muy difícil, me parece que si esta sí la escribí, dice si los triángulos ABC y A', B', C' son tales que C' es congruente con C, el ángulo, ahí están marcados los ángulos, AC sobre BC, o sea, AC sobre A'C' es congruente con B' sobre C', si ponemos uno de los triángulos sobre el otro de forma que el ángulo congruente coincida, tenemos lo siguiente. Esto. Según el teorema 40, A'B' divide a los lados del triángulo en partes proporcionales, por tanto es paralela a B. Luego, por el teorema de las paralelas, tenemos que el ángulo en A es congruente con el ángulo en A', el ángulo en B es congruente con el ángulo en B'. Finalmente, según el teorema 39, por el criterio ángulo, 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 los triángulos son semejantes. Y aquí es donde hay que mejorar algo, porque este teorema, el 39, si los triángulos tienen sus ángulos respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Este es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. De los ángulos, entonces estaba bien puesto. Los ángulos. Solo bastaría demostrar la congruencia de la proporcionalidad de los segmentos. ¿Ya? Y el teorema 42, que es el último teorema, dice que si dos triángulos tienen sus lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Y aquí sí quisiera que esta demostración será una actividad en clases. Se van a tomar 15 minutos para hacer la demostración lo mejor que puedan. La del teorema 42. Es decir, a las 8:50 yo les pregunto. Si no, tal vez.
Dele nomás, profe. Entendido. De acuerdo, de acuerdo.
Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Tenemos ya alguna idea? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Sienten que han avanzado en la construcción de demostraciones? ¿Se sienten entrampados todavía? Felipe Cádiz viene entrando. ¿Se sienten entrampados todavía? Para terminar la clase aprovechemos de comentar eso. Porque... Escucho. Yo no lo terminé, profe, pero por lo menos no quedé tan en blanco como antes. Ya. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Ya, pero igual no es mucho. Hice los dos triángulos ¿Ya? y, y eran los lados eran semejantes, pues. ¿Sí? Entonces les puse como una minúscula y el otro una minúscula prima. ¿Ya? Y, y acá donde me falta más estudio y todo, en que debiesen ser proporcionales. Como Si que son, hago una razón. ya, si son proporcionales, los puedo superponer y podría decir que los lados no coincidentes son paralelos Sí, creo que sí. por el teorema de Tales. Entonces, a Ujú. partir de eso, podría, por ejemplo, demostrar que estos dos ángulos son iguales, o al ser proporcionales, al superponerlos, podría decir que ya tengo por lo menos un ángulo igual. Entonces, ¿A dónde podría están los usar, ángulos iguales, profe? si son paralelos los lados no coincidentes, los ángulos iguales serían los que quedan acá en las paralelas. Ya. Sí. Sí, no, que ¿Ya? había visto mal. Ya, no quisiera construir yo y dejarla escrita la demostración. Creo que si avanzaste, por ejemplo, o si avanzaron un poquito, traten de formalizarla. Ya, mañana, ¿qué vamos a ver? Teorema de Pitágoras, que primero se demuestra el teorema de Euclides, eso es fantástico. Aquí en el contexto escolar primero se ve el teorema de Pitágoras y luego el de Euclides, pero aquí primero se demuestra el teorema de Euclides y luego el de Pitágoras. Y la verdad es que el teorema de Pitágoras sale pero sumamente fácil de demostrar. Sumamente fácil de demostrar. ¿Ya? Y luego está el teorema generalizado de Pitágoras. Ese es en el fondo el teorema del coseno. Y otro que es muy importante, el teorema recíproco de Pitágoras. Así que eso el día de mañana. Y con eso ya tendríamos por lo menos los contenidos para la solemne 2. Digo, la PEP 2, perdón, estoy con el lenguaje, la otra U. La PEP 2. ¿Ya? ¿Por qué? Vale. La PEP 2 la tenemos programada para el 22. Próxima semana receso y 22 tendríamos la PEP 2. Y así podríamos tomarnos el 23 y el 24 de... Bueno, igual el 23 podríamos tener clase. Nos convendría a lo mejor hacer la PEP del 23 y el 22 repasar, ejercitar. Ya. Sí. Eso. Jóvenes, les subo las clases durante el día. Eso sí que tiene que estar hoy en el aula virtual. Se cuidan, se portan bien. Un abrazo. Vale, profe. Chao, que le vaya bien.